¿qué es la fe? Y yo les pregunto, y como ustedes son gente muy formada en la Sagrada Escritura, me van a responder: certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y ciertamente que la fe es eso. Pero vamos a tratar de profundizar un poco más en los elementos que intervienen en la fe para entender qué es la fe y qué no es la fe, ¿verdad? Y para que exista la fe, primero tiene que haber algo que sea creído, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo creer en nada. Para que haya fe, primero tiene que haber algo en qué creer. Y la fe es un modo de conocer ciertas realidades. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué forma tiene el círculo? Redonda, muy bien, redonda. ¿Y eso vos cómo lo sabés? ¿Cómo lo sabés a eso vos? ¿Cómo saben ustedes que es cierto que el círculo es redondo? Porque es evidente, ¿no es cierto? La palabra evidente viene de videre, que significa, es algo que todos podemos ver, es evidente que el círculo es redondo. ¿Ustedes necesitaron hacer un acto de fe para entender que el círculo es redondo? La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Saben que yo estoy aquí en este hermoso país en el contexto de una gira en la cual nosotros no solo presentamos nuestras obras, que quedan muy poquitas, las de teología creo que ya no quedó ninguna, creo que van a traer un par más, y las de la batalla cultural. Para los que no me conocen, mi nombre es Jonathan Ramos. Soy profesor de Historia y de Filosofía en la Universidad Nacional de Salta, en la Universidad Católica de Salta. Y soy escritor, he escrito 7 libros de historia, de ética, soy profesor de ética, filosofía de la economía, historia del pensamiento filosófico, y yo siempre digo, humildemente, ahí en Salta, cuando los gauchos van de viaje, llevan un poquito de coca para el viaje, Entonces decimos coca para el gasto, o sea, para el viaje. Y yo hice una teología para el gasto, una teología para el viaje. Es decir, los grandes teólogos son los profesores, aquellos que han estudiado formalmente la disciplina. Yo no he estudiado así formalmente, salvo semestres. Mi formación es la de un filósofo, ¿no? Pero teólogos son ellos. Digo yo porque a veces cuando un filósofo quiere hablar de teología, se mete en camisa de 11 varas, ¿no? Y bueno, a mí se me ha pedido que desarrolle el tomismo, el neotomismo y las implicancias que tiene la filosofía en la teología, el valor, la importancia que tiene la filosofía en la teología, ¿no? Entonces, no sé si yo me voy a poder apartar de para poder hablar ahí, o tengo que estar en la mano.
Sí. O sea, lo agarro en la mano, entonces. Ahí está. Y porque acá yo me siento en mi casa, porque soy profesor y entonces el pizarrón me gusta. Hablemos no de fe y razón. Este binomio es incorrecto. Y le voy a explicar por qué. Porque decir que vamos a relacionar fe y razón como si fuesen dos cosas totalmente diferentes implicaría que la fe no es un acto de la razón. Pero la fe sí es un acto de la razón. Vamos a ver por qué. ¿Qué es la fe? Y yo les pregunto, y como ustedes son gente muy formada en la Sagrada Escritura, me van a responder certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y ciertamente que la fe es eso. Pero vamos a tratar de profundizar un poco más en los elementos que intervienen en la fe para entender qué es la fe y qué no es la fe, ¿verdad? Y para que exista la fe, primero tiene que haber algo que sea creído, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo creer en nada. Para que haya fe, primero tiene que haber algo en qué creer. Y la fe es un modo de conocer ciertas realidades. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué forma tiene el círculo? Redonda, muy bien, redonda. ¿Y eso vos cómo lo sabés? ¿Cómo lo sabés a eso vos? ¿Cómo saben ustedes que es cierto que el círculo es redondo? Porque es evidente, ¿no es cierto? La palabra evidente viene de videre, que significa, es algo que todos podemos ver, es evidente que el círculo es redondo. ¿Ustedes necesitaron hacer un acto de fe para entender que el círculo es redondo? No, ¿verdad? O sea que hay ciertas verdades que nosotros las conocemos, pero no las obtenemos por fe. No las obtenemos por fe. ¿Cuáles son ese tipo de verdades que sin la fe nosotros no la podríamos conocer? ¿Ven? Que la fe es un modo de conocer ciertas verdades. ¿Qué tipo de verdades son aquellas que no podríamos conocer sin la fe? ¿Qué les parece? ¿Axiomas? Bueno, no, los axiomas de la matemática, de la filosofía, son inteligibles para la razón natural. No es ese el tipo de verdades. El Espíritu Santo. Vamos a ser más precisos. A los otros alumnos les decía, vamos a utilizar el bisturí porque ustedes van a ser científicos y si el científico entra a operar y dice, bueno, entre acá y acá, cortá más o menos por acá nomás y abrí acá nomás y fíjate a ver si no sangra, seguí cortando. Si el médico entra con el bisturí y opera mal, se muere el paciente. Entonces, nosotros tenemos que ser precisos. Tenemos que aprender la precisión y evitar la ambigüedad. Entonces, digamos que hay dos tipos de verdades. Pongamos verdades de tipo A y verdades de tipo B. ¿Cuáles son las verdades de tipo A? Esto lo desarrolla Santo Tomás de Aquino en el capítulo 4 y 6 de la Suma contra los Gentiles. Las verdades de tipo A son aquellas verdades accesibles, dice él, a la razón natural, es decir, la razón que no tiene por fuente los datos de la revelación especial. Esas son las verdades de tipo A.
Por ejemplo, yo no tengo que leer la Biblia para entender que el agua es H2O. No es un tipo de verdad inaccesible a la razón natural. Es un tipo de verdad que cualquiera que usa bien la razón puede descubrir. ¿Cierto? Bien. Esas son las verdades accesibles a la razón natural. Pero todas las verdades que nosotros tenemos por ciertas son accesibles a la razón natural. ¿Qué les parece? No, ¿no es cierto? O sea, que entonces hay verdades que son inaccesibles por sí mismas, ¿no es cierto? Entonces ponemos para la sola razón, para la razón desprovista de la fe. Entonces podemos llamar a las verdades de tipo A naturales, ¿no es cierto? Y a las verdades de tipo B sobrenaturales. Por ejemplo, que Dios es uno y trino no es una verdad que descubren los filósofos haciendo razonamiento. Que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad no lo descubre Aristóteles en el cuarto libro de la Metafísica. No se puede, porque supera el alcance de la razón natural. Bien, propiamente la fe nos sirve para conocer las verdades de tipo B, que nosotros entonces le vamos a llamar acá hechos extraordinarios. Vamos a poner dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento. ¿Qué hecho extraordinario sucedió en el Antiguo Testamento? La división del mar, o sea, el mar rojo, ¿no es cierto? La apertura del mar rojo, un hecho extraordinario. Bien. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el hecho extraordinario? No, el más extraordinario de todos, ¿cuál fue? La resurrección del Señor Jesús. La resurrección del Señor Jesús. Un hecho extraordinario. Base del querigma, ¿no? Bien. Primera condición, entonces, para que exista la fe, tiene que haber un hecho extraordinario. Si no hay un hecho extraordinario, ¿para qué yo quiero la fe? No me sirve la fe si no hay un hecho que sea creído. Segunda condición para la fe. Si ese hecho extraordinario sucede en las estepas centrales del Congo belga y solo hay gacelas y nada más, ¿nosotros tendríamos conocimiento de ese hecho extraordinario? Ahora, ¿por qué es que nosotros sabemos de esos hechos extraordinarios? Porque ¿qué hubo? Gente que vio lo que pasó. ¿Cómo se llaman las personas que han visto un suceso? Testigos. O sea, el testigo es aquel que puede dar fe que lo que se dice es cierto, porque él dice, nosotros hemos visto. Por eso, las 12 tribus de Israel son testigos de Yahvé. Porque las 12 tribus de Israel vieron el mar abierto. Lo vieron. Ellos son testigos. Los que se autoproclaman testigos de Yahvé o testigos de Jehová no han visto, porque no pertenecen a ese pueblo que ha visto. Pero las 12 tribus de Israel sí son testigos, porque ellos sí han visto. ¿Se dan cuenta? No cualquiera que dice yo soy testigo es testigo, sino el que pertenece al pueblo que ha visto. Y bueno, nosotros somos testigos de Yahvé. ¿Qué somos nosotros?
Nosotros somos testigos de Jesucristo. Porque, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Nosotros hablamos, dicen los apóstoles, de lo que hemos y de lo que hemos. Y Jesús dice, me seréis en Judea, Samaria y hasta los confines. Entonces nosotros somos testigos de Jesucristo. No somos testigos de Yahvé, esos son los hebreos. Somos testigos de Jesucristo porque nosotros por la fe pertenecemos al pueblo que vio a Jesucristo resucitado. Tercer elemento de la fe. ¿El testigo puede transmitir la fe simplemente por haber visto? ¿O el testigo, además de haber visto, para que yo crea, tiene que? ¿Y cómo se llama el relato del testigo? Un testimonio. Si el testigo no da testimonio, ¿yo puedo conocer el hecho extraordinario? No, yo lo conozco a través de su testimonio. Pero ese testimonio, si no lo escucha nadie, ¿puede expandirse o no? Entonces tiene que haber gente que escucha. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La fe es por el oír. Y el oír por el testimonio, por la palabra de Dios. Fides ex auditum. La fe es por el oír. Nosotros no nos movemos por vista, sino por fe, dice San Pablo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el quinto elemento? Que es el más curioso de todos. Adelante, adelante, adelante. ¿Cuál es el quinto elemento? Van entendiendo que hay una lógica en todo esto, ¿no? ¿Ven? No sé si perciben que hay un orden, que vamos poniendo en orden las cosas. Bueno, pero ¿cuál es el quinto elemento? O ahí termina, en escuchar y ya está. Para la vida cristiana el hacer, pero para que consume el acto de conocer, para que se consuma el acto de conocer, no. El quinto elemento es que yo pueda ver lo que él ha visto por la fe. Adelante, adelante. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice, que si no nacieres de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Y la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Pero fíjense, si yo creo que el testimonio de él es verdadero, yo puedo tener por verdad lo que él dice. Y puedo vivir como si yo hubiera sido él y hubiese visto. O sea, tener fe es que yo viva, vamos a suponer, vos has visto, ¿no? Vos acabas de ver, por ejemplo, que él compró un chocolate. Vos lo viste a él comprar el chocolate. Yo no lo vi, pero vos das el testimonio. Y vos decís, yo al profesor lo vi comprar un chocolate. Y él tiene el chocolate ahí en el bolsillo. Y yo te digo, mira, yo no lo vi, pero voy a comportarme como si lo hubiese visto, porque yo creo en tu testimonio. Yo no necesito ir a ver, porque yo me comporto como si, escuchen la palabra como si hubiera visto. Entonces nosotros que somos creyentes nos comportamos como los apóstoles que han visto, porque nosotros por la fe
nos comportamos como si hubiésemos visto a Jesucristo resucitado. Por la fe nosotros lo podemos ver al Señor resucitado. En eso consiste creer, en ver al Señor resucitado, pero por la fe. Entonces, escuchen la definición que da Santo Tomás de la fe. Summa Teológica Prima Secunde. Dice, esta definición de fe para mí es perfecta. Dice, fe es ver por el oído a través de los ojos de otro. La fe es ver por el oído a través de los ojos de otro. ¿Conocen definición más perfecta que esa? Yo por la fe puedo ver a través de lo que escucho, por el testimonio de ella, puedo ver lo que ella ha visto, pero no por mis ojos, sino por mis oídos. O sea que en la fe nuestros oídos ven. Esto es la fe. Ahora, ¿este proceso está desprovisto de la razón? ¿Quién dijo que sí? Lo echamos ya de la sala al que dijo que sí. Lo expulsamos de la sala. ¿Cómo va a estar desprovista de la razón si el que ha estado viendo no tenía anuladas sus facultades racionales? O los hebreos cuando estaban viendo el mar estaban nublados en su razón. ¿Ustedes le creerían a alguien que les habla diciendo, no, yo tuve un arrebato, la verdad que no estaba razonando? ¿Le creerían a alguien que da un testimonio y la persona que les habla es irracional? Si yo vengo y le digo, chicos, miren, el círculo es cuadrado y la tierra es plana y la luna no existe, y después comienzo a hablarle de cosas, ¿ustedes me creerían en algo? ¿Me creerían algo? No, ¿por qué? Porque yo no soy creíble. ¿Y por qué no soy creíble? Porque no uso la razón. Ahora, si ustedes ven que yo tengo mi cabeza en orden y que hablo con sujeto, verbo y predicado y que no cometo barbaridades racionales, van a decir, ah, bueno, el testimonio de él es creíble. Si nosotros decimos cosas absurdas y ridículas que no tienen base científica ni fundamento científico, no vamos a poder dar testimonio de la fe, porque nuestro testimonio no será creíble. Entonces, si el testigo tiene que ser creíble, es porque sabe usar la razón. En eso consiste amar a Dios con toda nuestra mente. Es decir, nosotros damos gloria a Dios siendo tontos o siendo inteligentes. ¿Cómo le damos más gloria a Dios? ¿Siendo ignorantes o buscando la sabiduría que viene de Dios? ¿Y qué creerían ustedes si yo ahora viniera a hacer una apología de la ignorancia? Yo una vez tuve ahí un conocido que era médico y él dijo, el último libro de medicina que leí yo en mi vida fue cuando me recibí, hace 30 años. Y le digo, ¿no volviste a leer libros de medicina? No, me dice. ¿Y ahora cómo haces para conocer las nuevas enfermedades, las nuevas terapias, las nuevas recetas? Me las inspira el Espíritu Santo. Me puse a pensar y me puse a leer neumatología, a ver si en algún libro de neumatología se nos enseña que el Espíritu Santo está para eso, ¿no? Y otro me decía, yo al Espíritu Santo le pido que me haga, porque yo hago así, y si puedo comprar Coca-Cola o Fanta, el Espíritu Santo me dice, no, la Coca-Cola. ¿Para eso está el Espíritu Santo? O sea, nosotros estudiamos neumatología y tenemos al Espíritu Santo para eso, para esas cosas.
Y después le pega a la mujer, porque el Espíritu Santo no es para santificarnos, es para que elija la Coca-Cola y no la Fanta, ¿se dan cuenta? O sea, utilizamos al Espíritu Santo para lo que no es, y para lo que sí es, no lo utilizamos. Lo cierto es que la fe es un modo de razonar. Y Santo Tomás le llama razón sobrenatural. Entonces a nosotros no nos va a interesar. ¿Puedo borrar ya? ¿O quieren sacarle una foto a esto? Saquen la foto si quieren. Yo soy muy malo usando el pizarrón. Soy un profesor que no sabe usar el pizarrón. Ahora sí. No sé si alguien quiere hacerme el favor de ir borrando mientras yo hablo, así no perdemos tiempo. Bueno. Entonces nosotros no vamos a hablar de la relación entre fe y razón. ¿Por qué? Porque la fe y la razón son dos cosas diferentes. No, porque la fe es racional. Es más que racional, es suprarracional, pero no es irracional, no es otra cosa que la razón. Porque yo para tener fe tengo que usar la razón. Es un modo de razonar la fe. Entonces nosotros... Y estamos corrigiendo al Papa Juan Pablo II, que escribió una encíclica que se llama Fides et Ratio, fe y razón. Entonces yo le escribiría al Papa y le diría: Papa, entienda esta clase y vamos a hablar de fe y filosofía. Las relaciones entre fe y filosofía. Esas sí son diferentes. Y hay tres tipos de relaciones entre fe y filosofía, distintas. Tres tipos de relaciones diferentes. O sea, los creyentes y filósofos han relacionado fe y filosofía de tres maneras diferentes. Veamos cuáles son esas tres maneras. Primera gran manera: exclusión mutua. El paradigma de la exclusión mutua tiene dos variantes. Por un lado, aquellos que desde la filosofía excluyen a la fe, y aquellos que desde la fe excluyen a la filosofía. ¿En qué consiste el paradigma de la exclusión mutua desde la filosofía? Que aquel que, puesto como filósofo, razona como filósofo, investiga como filósofo, dice: solo la razón natural y nada más que la razón natural me puede llevar a la verdad. Y la fe no es otro medio para conocer la verdad, sino que la fe es un obstáculo para conocer la verdad. La fe es un impedimento, es una traba para conocer la verdad. Porque la fe te llena de supersticiones y de cosas raras que obstaculizan el desarrollo científico del filósofo. Entonces yo la excluyo a la fe desde la filosofía. Por eso se llama paradigma de la exclusión. Y este paradigma se llama racionalismo. ¿Qué filósofos eran racionalistas? Bueno, por ejemplo, Voltaire, que el padre de Mozart, Leopold Mozart, le llamaba ese sin Dios Voltaire. Le decía, ¿no? Porque Voltaire odiaba a Dios. Por ejemplo, ¿qué otro filósofo puede ser? Bueno, en parte sí, Descartes.
Y bueno, por ejemplo, Bertrand Russell, ¿no? El que escribió ¿Por qué no soy cristiano?, ¿no? Bertrand Russell. Ellos son racionalistas, ellos consideran que la fe no es un medio lícito para conocer la verdad. No es otro medio para conocer la verdad. Pero después están otros, distintos, que excluyen desde la fe a la filosofía, que son aquellos que dicen, solo la fe me permite conocer todas las verdades significativas de la vida humana. Y todo aquello que yo conozco por fuera de la fe, eso no es verdad. No es verdad. No es lícito. No es significativo. Es decir, solo la fe me lleva a la verdad. Este paradigma se llama fideísta o fideísmo. Pero, un favor, si me puede hacerse cosa atrás. El filósofo dijo que solo la razón, solo la razón natural me lleva a la verdad. Los primeros cristianos ya se enfrentaron con esta cuestión. No es una cuestión nueva. San Pablo, en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, viaja a Atenas. Y en Atenas, en el Areópago es una plaza pública donde estaban todos los filósofos pensando, filosofando. Se cuenta que Sócrates tuvo un día entero haciendo filosofía en el Areópago. Y el texto nos enfrenta al apóstol creyente, predicador de la fe, con los filósofos de Atenas. Es el primer encuentro certificado entre la fe y la filosofía. Estudiemos ese encuentro. Dice el evangelista Lucas en el texto Hechos de los Apóstoles que San Pablo iba enardecido porque veía la ciudad entregada a la idolatría, pero que pasando por los santuarios, dice, pasé por vuestro santuario, él hace una predicación, ¿no? Entonces vienen los atenienses y dicen, vení, parate acá en la plaza, como ustedes me tienen a mí, y dice, a ver qué barbarazo querés enseñar vos ahora, a ver, este enseña cosas nuevas, porque los griegos querían aprender cosas todo el tiempo, entonces este predica nuevos dioses, y bueno, tráelo y paralo acá y que hable y que explique lo que él piensa, a ver qué dice. Y los filósofos estaban examinando lo que él decía. Entonces San Pablo, imagínense si ustedes le tuviera que poner en esa situación de predicar ante 300 filósofos ahí. ¿Cuántos de ustedes predicarían frente a 300 filósofos ahí? Que están así, escuchando atentamente lo que ustedes quieren decir, ¿no? Yo sí, dice, bien, amén, ese hombre de fe. Hay que ver si una fe es demasiado ciega o no, ¿no? Pero al menos tiene fe, ¿no? Por eso yo siempre digo, no es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo, ¿no? Pero no, él puede. Yo lo escuché hace rato, puede. Dice, jóvenes atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Parece que está dorando la píldora, ¿no? Jóvenes atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando por vuestro santuario vi un altar al Dios desconocido. O sea, los griegos tenían altares a todos los dioses, a Zeus, a Baal, a todos los dioses que ellos conocían le habían hecho un altar. Pero dijeron, por si acaso hay algún dios que nosotros no conocemos, por la duda, para que no se enoje, le vamos a hacer un altar a ese también.
Si hay alguno por ahí en alguna cultura así que no lo conocen, a ese también le vamos a hacer un altar y lo vamos a adorar a ese también, por las dudas, para que no se enoje. Entonces dice San Pablo, pasando por vuestro santuario vi un altar al Dios desconocido, al que ustedes no conocen, a ese yo les vengo a predicar, dice. Está tomando un elemento de la cultura griega para predicar el Evangelio. Porque la relación entre la fe y la cultura es que la fe no va a romper con las culturas. La fe no es romper con las culturas o desculturizar a un pueblo, ¿no? Atención a esto. La fe no es una cultura, pero la verdadera fe se hace cultura. La verdadera fe echa raíces en la cultura de un pueblo, lo evangeliza al pueblo en su cultura, tomando los elementos de verdad y de bien que hay en su cultura y corrigiendo los elementos que no son verdaderos, evidentemente. Pero eso no es lo mismo a tabula rasa. Porque aquel que viene a predicar una fe, limpiando la cultura de aquel que está evangelizando, lo está colonizando con la fe, trayendo la cultura de aquel que lo viene a evangelizar. Entonces esa fe es imperialista, porque es una fe que descoloniza al evangelizado, que le pone en blanco su cultura. Y en general nosotros los evangélicos hacemos eso y pensamos que no tiene nada que ver nuestra fe con la cultura, y en realidad lo que hacemos es traer la cultura de los yanquis a nuestras iglesias. Entonces yo voy por toda Bolivia a predicar una teología boliviana y me miran raro. ¿Por qué? Porque ellos creen en la teología yanqui. ¿Se dan cuenta? Por eso muchas veces la fe protestante fue la punta de lanza del imperialismo norteamericano. Y detrás de la fe venía el liberalismo norteamericano. Y otros del socialismo europeo, que también es imperialista. Pero nuestra fe tiene que echar raíces en la cultura boliviana. Ese se llama el paradigma de la evangelización de la cultura y la inculturación del evangelio. Este es un libro de John Niebuhr que se llama Cristo y la cultura en perspectiva. Cristo no está en contra de las culturas, pero tampoco se disuelve en las culturas, está por encima, ¿ven? Y San Pablo, que era consciente de esto, utiliza la cultura de los griegos para predicarle. Por eso él dice, me hice griego con los griegos para salvar a los griegos. ¿Se dan cuenta? Entonces yo me tengo que hacer boliviano con los bolivianos, argentino con los argentinos. Entonces San Pablo toma eso y debatía con los estoicos y los epicúreos y dice, porque pasando por vuestro santuario vi un Dios desconocido. A ese Dios desconocido al que ustedes no conocen, a ese les vengo a predicar, el Dios que hizo todas las cosas. No necesitando nada de los hombres, no habita en templo hechos por manos de los hombres como si necesitase Él de algo, porque Él es el que le da a todos aliento, vida y todas las cosas. Puesto que uno de sus filósofos dice, está citando a un griego. ¿A qué griego está citando? No dice, pero yo lo investigué y sé a qué griego pertenece la frase. Ese griego se llama, ya lo conocen los que me siguen a mí, Arato. Arato decía, somos linaje de Dios. Y San Pablo, que no hacía culto a la ignorancia, San Pablo dijo, como uno de sus griegos, de sus filósofos, de sus poetas, dijo, linaje suyo somos. Si San Pablo hubiese pensado así, de que solo la fe conoce la verdad y que no hay elementos de verdad en la filosofía, si San Pablo fuese fideísta, hubiese citado la frase de un filósofo
diciendo que tiene razón, porque cuando San Pablo dice, como uno de sus filósofos dijo, linaje suyo somos, ¿es porque San Pablo supone que eso que dice el filósofo es verdad o porque supone que lo que dice el filósofo es mentira? Cuando uno cita algo para sostener una postura, ¿es porque cree que eso es verdad o porque cree que eso es mentira? Entonces, ¿San Pablo era fideísta? ¿Por qué? Porque estaba citando a un filósofo sabiendo que lo que había descubierto ese filósofo con su razón era verdad. Y San Pablo está descubriendo esa verdad en ese filósofo y la está tomando para predicar la fe. Por eso los padres de la iglesia hablaban de los semina verbi, las semillas del verbo. ¿Qué significa eso? Los padres de la iglesia creían que Cristo había sembrado elementos de verdad y de bien en todas las culturas. Escúchenme bien, porque yo sé que hay gente que no escucha bien y que va a decir, entonces todas las culturas me salvan y todas las religiones me salvan, porque hay gente apresurada que no escucha lo que uno dice. Vuelvo a decir, así con razonamiento quirúrgico. Los padres de la iglesia enseñaban que todas las culturas tienen elementos de verdad y elementos de bien. Que si viene un creyente imperialista, tabula rasa y comienza de cero. Pero San Pablo no hizo tabula rasa, no dijo, está todo equivocado, ningún griego entendió nada, ahora yo les vengo a enseñar la verdad. ¿Qué dijo? Como uno de sus poetas dijo, linaje suyo somos. ¿Se entiende el procedimiento de San Pablo? El procedimiento de San Pablo es que San Pablo entiende que hay elementos de verdad en la cultura griega y él no quiere destruir esos elementos de verdad, los quiere tomar para evangelizarlos, para poner la raíz, la semilla del evangelio en esas verdades y que esas verdades florezcan, como tiene que florecer la cultura boliviana. ¿Me van siguiendo? Ahora, si usted dice, no, todo Bolivia es idólatra, Bolivia es idolatría, todo Bolivia está mal, está perdida Bolivia, hay que empezar de cero, hay que meter una bomba y comenzar de cero. ¿Ven? Este es el paradigma. Vamos con los otros. ¿Me van entendiendo? Van viendo que los razonamientos simples no sirven. No sirven cuando alguien les viene a enseñar algo simple. ¿Y qué es algo simple? Esta es sabiduría del mundo, vos sos del mundo, el mundo es carnal, vos sos del mundo y estás perdido y hay que exorcizarte y sacarte el espíritu de Grecia. Ese es simple, ¿ven? Ese es algo muy simple. Pero lo que yo le estoy enseñando es más complejo. No es lavarlo al bebé y tirarlo al bebé junto con el agua sucia. Es decir, no, déjalo al bebé y tíralo al agua, ¿ven? ¿Se entiende? San Pablo tenía un razonamiento complejo. Y ustedes están en esta casa de altos estudios para aprender a tener razonamientos simples o para tener razonamientos complejos. ¿Cuándo va a crecer Bolivia? Cuando sus profesionales aprendan a tener razonamientos complejos o cuando sus profesionales hagan razonamientos simples. Unir sin separar, distinguir sin cortar. Hay un libro de Edgar Morin que se llama El pensamiento complejo. Nosotros tenemos que educar a nuestros bolivianos, a nuestros hijos, en un razonamiento complejo. Yo doy gira por toda Bolivia y ¿saben lo que me dice la gente? ¡Ay, demasiado abstracto! Lo de ustedes, demasiada filosofía. Dígame qué tengo que hacer con mi hijo. A ver, deme 10 cosas que yo le tengo que decir a mi hijo. Bueno, anotá, decirle a tu hijo, frase 1, eso es lo que quieren.
no quieren razonar complejamente, no quieren razonamientos abstractos. Un pueblo crece cuando empieza a tener razonamientos abstractos, porque ¿qué dice Piaget? El razonamiento último, el más complejo, el más desarrollado, es el abstracto. No cuando yo te tengo que hacer la figurita y con manzanitas. Tiene que ser complejo y abstracto. Y ustedes van a desarrollar un pensamiento abstracto y complejo cultivando la filosofía, no detestando la filosofía. El que detesta la filosofía no va a tener un razonamiento profundo, complejo y abstracto. Entonces, ¿qué van a hacer? Los famosos teólogos que empiezan a citar la Biblia, a revolear versículos bíblicos, así. Pero no... Por eso hay una gran distinción entre estar informado y estar formado. Ustedes no vienen solo a informarse, vienen a formarse. Y ustedes no se van a formar si no aprenden todos los sistemas teológicos. Ustedes tienen que aprender todos los sistemas teológicos. ¿Cómo razona Tillich? ¿Cómo razona Barth? ¿Cuál es el espíritu de la analogía entis en Santo Tomás? La analogía Christi de Barth. ¿En qué consiste la relación entre fe y cultura en Tillich? ¿Qué lugar tiene la filosofía en la teología de Pannenberg? Esa es la teología. La teología es una ciencia. Y ustedes vienen a formarse, no a informarse. Porque si ustedes vienen a la universidad a informarse, un alumno que está en Google puede informarse también. Pero ustedes vienen a aprender a razonar, a desarrollar teorías, a conocer teorías y métodos de estudio y de análisis, ¿ven? Y a comparar teorías. Segundo paradigma. Subsunción. El paradigma de la subsunción alternativa puede subsumir desde la fe y desde la filosofía. El paradigma de la subsunción desde la fe es aquel que dice: no, yo acepto que la filosofía es útil en parte para ciertas cosas. Es útil para comenzar mi formación. Pero en algún momento hay que abandonarla, la filosofía, y dar un salto de fe y apropiarse de la verdad a través de la fe. Entonces es como si, yo le voy a hacer un dibujito para que entiendan, es como si yo tengo que subir una montaña, ¿no es cierto? Y el hombrecito va subiendo y dice: bueno, yo puedo con la razón llegar hasta cierto punto, pero en algún momento ya para llegar a la cúspide yo tengo que llegar por la fe, porque solo con la fe puedo llegar al final. Eso no es verdad. Parece que sí, pero ¿saben por qué no es verdad? Porque las verdades naturales pueden ser conocidas perfectamente por la filosofía sin la fe. Respondan esta pregunta: ¿yo puedo ser el mejor físico cuántico sin ser creyente? Claro que sí. ¿O no? ¿Y puedo ganar el premio Nobel de Ciencia sin ser creyente? ¿Por qué? Porque yo con la razón puedo conocer todas las verdades accesibles a la razón natural. No necesito el auxilio de la revelación para conocer las verdades de la filogenética. Porque la fe no está hecha para conocer lo que dice la ciencia. ¿Alguno de ustedes cree que la Biblia es un libro científico? A mí me tocó ir a un congreso y yo estaba hablando de esto y le dije, en el congreso decía: ¿por qué ustedes no van a venir a leer Génesis para estudiar la vida de los dinosaurios o la molécula celular o qué sé yo, o astronomía?
Porque la Biblia no fue escrita para que ustedes sepan de biomoléculas, ni de células, ni de astronomía. Y el hombre que estaba sentado al lado mío, que organizó el congreso, era especialista en hablar de los dinosaurios en la Biblia. ¿Para qué estudiamos la Biblia nosotros? ¿Para conocer de ciencia? No. ¿Para conocer de ciencia Dios nos dio la Biblia o qué nos dio Dios para hacer ciencia? Dios para conocer la ciencia me dio la razón, no la Biblia. Porque la Biblia no me revela ciencia. Entonces, ¿qué revela la Biblia? Hechos sobrenaturales, lo que vimos. ¿Qué dice Juan en su carta y evangelio? Para esto te he escrito, para que conozcas que Cristo es el Señor y creyendo en Él tengas vida eterna. ¿Para qué se escribió la Biblia? Para que conozcamos a Jesucristo y creyendo en Él tengamos vida eterna. Esa es la finalidad de la Biblia. Pero hay gente que lee la Biblia para estudiar biomoléculas, o filogenética, o astronomía. En la Biblia hay datos científicos de la época, pero no es un libro de ciencia. Hay datos históricos, pero no es un libro de historia. Hay poemas, pero no es un libro de poemas. La Biblia es un libro de espiritualidad. Es el testimonio de la historia de la salvación de un pueblo. Esa es la Biblia. Y yo la tengo que leer como lo que dice que es. Y la Biblia dice que es el testimonio de la historia de la salvación de un pueblo. Y la tengo que leer así. Y después está ¿quiénes son los que subsumen la razón desde la fe? Por ejemplo, Kierkegaard. Kierkegaard dice, en su libro llamado Temor y Temblor, él se coloca en el papel de Abraham y dice, desde la razón, dice, ¿cómo podría ser que desde la razón se conozca a un hombre que cree en un Dios que es de puro amor, que le dio la promesa de darle a su hijo y después que pide que lo mate? Desde la razón no se puede, dice Kierkegaard. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un salto de fe para conocer esas verdades. Y, por ejemplo, el filósofo Karl Jasper, que era discípulo de Heidegger en Alemania. Después está la subsunción desde la filosofía, que es aquellos que suponen que la fe es una manera de comenzar a preparar a la gente. Acá nos vamos a quedar un ratito porque es un paradigma bien interesante este, ¿no? Hay unas charlas que está en un libro, es un diálogo que tuvieron Jürgen Habermas, el escolarca de la segunda camada de filósofos de la escuela de Frankfurt, Jürgen Habermas, que está vivo actualmente, socialdemócrata, y el cardenal prefecto para la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Intercambiaron mails y después publicaron esos mails que intercambiaron en un libro. Y en ese intercambio, Habermas, que es ateo, le plantea esta cuestión a Benedicto XVI, que es un cristiano. En ese momento no era papa, era prefecto para la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger. Que ahora lo tienen a Tucho Hernández, ¿no? Que es el que escribió Fiducia Supplicans, ¿no? Antes estaba Benedicto XVI y ahora está Tucho Hernández, ¿no? Ustedes ven la crisis de la Iglesia Católica, ¿no? Porque pasar de Benedicto XVI, uno de los grandes teólogos del siglo XX, a Tucho Hernández hablando de los homosexuales y esas cosas, ustedes ven que la Iglesia Católica está en un problema, ¿no? Habermas le dice, miren lo que dice Habermas, el desdén alemán que tienen, ¿no? Dice, adelante, adelante, adelante. Allá en el fondo hay. Dice Habermas, yo acepto que la verdadera Bildung, que la verdadera formación alemana, es
es la formación en Kant, en la filosofía de Kant, de Hegel, de Gadamer. Esa es la filosofía que va a formar la Kultur, el Geist, el espíritu alemán. Porque los alemanes vieron que ellos dicen que la filosofía habla en alemán. Pero para Doña Rosa, ¿quién es Doña Rosa? La que está haciendo ¿no es cierto? Ahí el pancito, que está ahí cocinando en su casa y que pone la tele para escuchar a Dante Gebel, así. Bueno, para Doña Rosa no podemos darle la crítica de la razón práctica para que lea y se forme moralmente, porque no va a entender a Kant. Doña Rosa no puede leer a Kant, o a Hegel, o a Nietzsche, o a Heidegger. Entonces, ¿qué hay que hacer con Doña Rosa? Y bueno, y hay que enseñarle cristianismo y decirle, bueno, Diosito te mira y entonces vos tenés que decir la verdad porque si no Diosito te castiga. Entonces el cristianismo sirve para que el pueblo se mantenga a raya y no haga cualquier cosa y para que tenga una cierta formación moral. Entonces, como decía Nietzsche, el cristianismo es platonismo para las masas. Es para gente ignorante, para que tenga una cierta formación y no lleguen a la anarquía ni a la revolución, ¿viste? Para mantenerlo a raya al pueblo, digamos, ¿no? Para eso sirve el cristianismo. Para educar al pueblo ignorante. Ya después, cuando las personas ya van creciendo, van estudiando ciencia y filosofía, ya van dejando esas supersticiones de lado. Y que Diosito te mira, y que Diosito te castiga. Pero le dice Habermas al Papa, a Joseph Ratzinger, le dice, nosotros, los socialdemócratas, aceptamos la moral cristiana, que es la que le enseña a los niños a no mentir, a no robar, ¿bien? Esas cosas. Estamos de acuerdo que los cristianos le enseñan a los niños la moral cristiana, pero vamos a impedir que le enseñen la religión cristiana. Nosotros estamos a favor de la moral cristiana, pero en contra de la religión cristiana, les dice. Porque nosotros queremos una formación científica para nuestro pueblo. Y Ratzinger le responde maravillosamente, le dice, óigame usted, muchachito, le dice, usted me dice a mí que quiere la moral cristiana y no la religión cristiana. Pero usted no se da cuenta que la moral cristiana es fruto de la religión cristiana. Eso es tanto como pedir que usted quiere los frutos del árbol, pero quiere arrancar la raíz. Y cuando usted arranque la raíz religiosa del pueblo, esa moral también se va a secar en algún momento. Porque predicar moral cristiana sin religión cristiana es tener los frutos sin la raíz. Dicho y hecho. ¿Qué está pasando en Europa? Destruyeron la religión cristiana. ¿Les queda algo de la moral cristiana a los europeos? ¿De dónde viene el feminismo? ¿De los diaguitas? ¿De los mayas? ¿De los onas? ¿De los quechuas? ¿Quién ha creado el feminismo? Europa. ¿De dónde viene el socialismo? De Europa. ¿De dónde vienen todas estas ideologías que nos están destruyendo? De Europa. Y yo tengo que escuchar que un boliviano me diga a mí que Europa es el modelo de civilización y de progreso y que nosotros tenemos que ser como los países nórdicos y como los países europeos y como Alemania y como Inglaterra y como Francia. El trabajo espiritual que tienen ustedes como teólogos es vitalizar la vida y la autoestima espiritual de Bolivia. Para los griegos, el que nace en Grecia es un civilizado. Y el que nace fuera de Grecia, ¿qué es? Un bárbaro.
Para los romanos, el que nace en Roma es un civilizado y el que nace fuera de Roma es un bárbaro. Ahora yo hablo con bolivianos que me dicen que el que nace en Bolivia es un bárbaro y el que viene de Europa es un civilizado. Y entonces dice, no, yo quiero, si es boliviano no es tan bueno como si es alemán. Entonces vamos a escuchar al alemán. Porque para ellos, Bolivia es la barbarie y Alemania la civilización. Ese es un trabajo espiritual que tienen que hacer ustedes. ¿Saben por qué? Porque su teología echó raíces en Europa y en Norteamérica, pero no tiene raíces en Bolivia. Entonces están haciendo una teología que rasca donde no pica. Porque no están haciendo teología colla. Y en Santa Cruz no están haciendo teología camba. Teología cholita. ¿Ven? Y a ustedes les causa cosa escuchar eso. ¿Por qué? Porque no tienen una teología encarnada en la historia de su pueblo, en la identidad de su pueblo, en la cultura de su pueblo. Y la teología de ustedes tiene que tener olor a colla. Y la teología mía tiene que tener olor a gaucho. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y los últimos paradigmas, y ya terminamos, la de la autonomía integrada y la autonomía desintegrada. ¿En qué consiste el paradigma de la autonomía integrada? Es que la misma persona, por ejemplo yo soy creyente y soy filósofo, soy las dos cosas, creyente y filósofo y creyente. El paradigma de la autonomía desintegrada enseña que la misma persona puede afirmar en sede filosófica una verdad y en sede religiosa otra verdad contraria a la que había afirmado como filósofo. Este se llama el paradigma de la doble verdad. ¿Qué significa el paradigma de la doble verdad? Que él me diga, yo soy evangélico y creo en Dios, pero además soy socialista y quiero luchar por un país que niegue las leyes de Dios. Es el paradigma de la doble verdad. Porque ¿cómo podés vos sostener que como creyente es buena la ley de Dios y los mandamientos, pero como socialista apoyás a un partido que está negando el valor de los mandamientos y de la ley de Dios? Tiene dos verdades contrarias. O una mujer que diga, yo soy cristiana, pero además soy feminista y abortista. Adora en el culto al Dios de la vida, lee que la Biblia dice que Dios es el que da la vida y la quita, pero además predica una ideología que niega el valor de la vida. El paradigma de la doble verdad. Y después está el paradigma de Santo Tomás de Aquino, que sostiene que yo como filósofo puedo trabajar en filosofía y llegar a lo último de la verdad filosófica y afirmar, por ejemplo, que el ente participa del ser. Que el ente participa del ser. Y que el ente no existe por sí mismo, sino que existe por otro. Y que la razón me lleva a descubrir esa verdad filosófica. Y cuando me pongo como creyente, entiendo que el ente es la creación y que el ser es Dios. Y que en filosofía se llama participación y en mi religión se llama creación. Pero que estoy hablando de lo mismo. De dos maneras diferentes, con dos métodos diferentes, pero estoy afirmando la misma verdad por dos caminos diferentes. Porque ustedes no tienen que mezclar los caminos. Cuando ustedes hagan filosofía tienen que utilizar un método filosófico.
Y cuando en tu vocación de filósofo estás pensando, no podés mezclar la religión con la filosofía en tu proceso de reflexión filosófica. Vas a llegar a la misma verdad de la Biblia, pero vas a llegar por el camino que le toca a la filosofía, por la metodología de la filosofía. Y vas a afirmar la verdad. Y cuando te pongas como creyente, vas a leer la Biblia y vas a interpretar correctamente la Biblia y vas a llegar a la misma conclusión a la que llegaste como filósofo. Pero no por la metodología de la filosofía, sino por la metodología de la teología. La teología tiene su propia epistemología. La teología tiene su propia metodología. Entonces, mediante estas dos metodologías distintas, conservando la autonomía que tiene metodológica cada disciplina, vas a llegar a afirmar al final la misma verdad. La misma verdad. Entonces vos como cristiano, cuando tengas que hablar al parlamento, tenés que utilizar filosofía, porque vas a hablar a un público que no va a aceptar las verdades de la revelación, pero sí va a aceptar las verdades de la razón, porque ante el parlamento a vos no te interesa predicar el evangelio, lo que te interesa es defender esa verdad que estás defendiendo. ¿Se entiende? Si ustedes son diputados y quieren resolver la ley del aborto, yo no les vengo a citar Levítico 2:18, porque ahí va a haber gente que no acepta la autoridad de Levítico 2:18. Les vengo a enseñar el valor ontológico de la vida a través de la filosofía, para que ustedes se den cuenta que es una cuestión de la razón, no solo de la fe. Pero si yo confundo y a los diputados vengo y les digo, arrepiéntanse, manga de demonios, ustedes acepten la autoridad de Levítico 2:18, se van al infierno, ¿qué me van a decir los diputados? Este tipo... Si yo no creo en la Biblia. Y a mí, cuando le hablo a los diputados, no me interesa que se conviertan. Me interesa que entiendan la verdad y que legislen según la verdad. También desearía que se conviertan, pero no voy a utilizar el Parlamento y el Congreso para predicarles el Evangelio, porque hay otro contexto para predicarles el Evangelio. Cuando yo tengo que argumentar, tengo que utilizar la filosofía, ser griego con los griegos. No mezclen las cosas, no las mezclen, porque la predicación del Evangelio no es para argumentar la verdad, sino para la salvación. No me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, Romanos 1:16. El Evangelio es para la conversión y la filosofía para la convicción, para defender las verdades naturales. Entonces, desde mi humilde experiencia, cuando quiero hablar con políticos, empiezo a meter la religión, el político dijo, esto es teología. Y desecha todo lo que le dije porque cité un solo versículo bíblico. Desecha todo el texto entero. El político, cuando lea un solo versículo de la Biblia, va a desechar el texto entero que escribiste vos, porque va a decir, esto es religión. Aunque haya hecho un razonamiento científico perfecto, si citó un texto bíblico, el político va a decir, esto es religión, y va a desechar el texto entero. En cambio, si hace un razonamiento filosófico, pulcro, no le das motivos a él para que rechace. Tenemos que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Seamos astutos en ese sentido, ¿ven? No le quitas gloria a Dios escribiendo un texto filosófico correcto. No le quitas gloria a Dios escribiendo un texto científico correcto. No tiene menos gloria a Dios. Simplemente que está siendo astuto y está diciendo, no le voy a dar el versículo bíblico para que él no se tome de ese versículo bíblico para desechar todo lo que yo le estoy argumentando.
¿Me entiende lo que le digo? ¿Por qué el político se va a agarrar de ese versículo que vos citas para decir, pero este es para los cristianos, este es religioso, este es para los fanáticos? ¿Ven? No le quitas gloria a Dios defendiendo la verdad desde la filosofía. Un científico que hace bien su trabajo científico le está dando gloria a Dios. ¿Bien? Bueno, eso es lo que tenemos que ir trabajando, ¿sí? Eso es lo que venimos trabajando y bueno, esta era la ponencia de hoy.